Comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Bien, ya resignada a la llegada de las bajas temperaturas que no son muy de mi gusto. Así es, se vino el frío. El frío. Queda todavía un mes para la llegada del invierno, pero bueno, ya estamos en sus prolegómenos. Así es. ¿Y qué tenemos hoy, Lidia? ¿Quién nos acompaña? Bueno, hoy tenemos una invitada conectada con nosotros directamente de Parque Chas o de sus aledaños, la querida Mario Bergenfeld, que es licenciado en letras, docente, editora y periodista. En poesía publicó Las Lobas, Bruta Piedad, Forense, Strip y Rapadas. También escribió 2 ensayos, ambos por la editorial Planeta. Se llaman Astroguía del Sexo y del Amor y Almas Gemelas. Trabajó en diversos medios gráficos como editora de revistas de salud y cultura, así como en radio y televisión. Dictó talleres de poesía en el Centro Cultural General San Martín e integró el equipo de travesías poéticas que, en colaboración con la Alianza Francesa, realizó videoconferencias para el intercambio cultural con poetas franceses contemporáneos y participó en la edición de obras bilingües. Actualmente trabaja en el diario La Nación y es codirectora de la página ebook.com.ar, la primera biblioteca de poesía virtual, que es pública y gratuita. En España recibió el primer premio Leonor de Córdoba 2001 y en el año 2009 ganó el Premio Nacional de Poesía Macedonio Fernández. Recientemente obtuvo el galardón de la Fundación Argentina para la Poesía y el reconocimiento a la actividad literaria RAL. Su último libro, del que nos vamos a ocupar hoy, que se llama Rapadas, fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes en el concurso de letras 2022. Sobre este libro dice Leopoldo Teuco Castilla que se mueve en escenarios inseguros, unas veces hermosos, otras terribles, en lo que todo sucede en un orden espectral, donde cada acción está cautiva de su propio claroscuro. Bienvenida, Mario Bergenfeld, a Moebius en la radio. Buenas noches, Lidia, Gerardo, un gusto, un placer estar con ustedes, en compartir este frío preinvernal, ¿no? en esta Buenos Aires nuestra. Bueno. Hemos circulado muchísimo, nos hemos encontrado muchísimas veces en distintos ciclos. Muchas. Así que es un gusto tenerte esta noche con nosotros, realmente. Sí, una alegría. Amigos, parte de la tribu, porque somos toda una tribu. Partes de la tribu, así es, y siempre con la poesía, ¿no? Totalmente. Peleando ahí, peleando lugares, peleando espacios, generando espacios. Es muy importante el trabajo que hacen ustedes, porque la poesía no solamente es la escritura de la poesía, sino también hacer red, justamente porque nosotros estamos como poetas, yo te diría, en el borde del sistema, al centro del sistema literario, pero al borde del sistema de mercado, por fuera del sistema de mercado. Entonces, en un mundo como el que nos toca vivir, a veces, como decís vos muy bien, hacerse un lugarcito y hacerse escuchar y compartir y conocernos es parte de este trabajo también. Exacto, y un trabajo que se hace, como ustedes también lo hacen, a través de ebooks y demás, un trabajo que se hace a corazón, ¿no? Poniendo la energía, las ganas, y con motivaciones que no tienen que ver con el mercado ni con la economía, sino que tienen que ver absolutamente con el amor. No, sí, en todo caso. No son pro dólar. No. Más bien ponemos dinero a sí. Para poder generar esos espacios. Dinero, tiempo, horas de sueño, pero lo hacemos
con entrega y con alegría y con todas las ganas, realmente. Exactamente, y nos da la verdad que mucha satisfacción, porque por ejemplo este pequeño espacio que podemos generar de la radio es algo sumamente satisfactorio a nivel de poder dialogar con otra persona, poder entrar en ese universo, y realmente es lo más, creo que esta horita de programa es una de las cosas que más disfrutamos durante la semana, como una respiración. Así Buenísimo. que, como te decía, es un gusto tenerte esta noche con nosotros. Y como te comentaba, Marion, siempre nos gusta empezar el programa, empezar antes de la charla y demás, escuchar la poesía de la poeta invitada. Así que te invitamos a leer, Marion. Bueno, voy a leer un poema que se llama Bella. Algo sucedió en los espejos. Esta madrastra, afilando sus peinetas de nácar. Armas de dama, decía, y atacaba lo crespo, mi mariposa oscura. En todos los espejos, recién muerta, pide un cuento de ogros que le apaguen la luz. Hermoso poema, hermoso poema. Sigamos escuchándote, Marion. ¿Un poquito más? Bueno. Sí, sí. Hécate. Los perros comenzaron gimiendo, desenterraban huesos, los alineaban como señal. Yo me puse sus tacos, sus collares, sus chales de tul. Quería verla en camisón de fantasma. No venía por mí, buscaba algo entre las estatuas, pero todas estaban al revés, sangraban sombra, sangre de aparecidos. Cavan los perros en la neblina. Es por madrastra furiosa que no encuentra su ajuar. Muchísimas gracias, Marion. Bueno, y como para comenzar a charlar, después seguimos con la lectura, ¿no? Muy interesante el trabajo que haces, el juego que haces entre la trama narrativa y la poesía. ¿Cómo vas tejiendo esa trama narrativa a través del poema? Quisiera que me contaras un poquito cómo fue que surgió este libro, Rapadas. Lo que decís de la narrativa, como fuera de micrófono estábamos charlando hace un ratito también, bueno, es algo que siempre me pulsa. Esta envidia por los prosistas que pueden armar una historia y uno arma como flashes, como pedacitos chiquititos. En realidad Rapadas empezó a escribirse hace pila de años. Es un libro que tiene fácil 10, 12 años que se fue armando y empezó con algunos poemas sueltos y con una obsesión. Los poetas somos bastante... Hay como ideas, como imágenes que empiezan a pulsar internamente, ¿no? Y Las Rapadas era una de esas imágenes, como yo cuento en el prólogo. Es una historia del folclore antiguo, medieval, ucraniano. Y entonces tenía, por un lado, esa imagen, algunos poemas que iban surgiendo, las ganas de hacer algo narrativo y de empezar a jugar con el género de terror. Por eso empiezan a aparecer como lo inverso a los cuentos de hadas. Por ejemplo, en el poema Bella yo hablo de que es un cuento de ogros. Entonces es como la contracara de los cuentos de hadas terroríficos, digamos, como ese Hansel y Gretel que los dejan ahí tirados en medio del bosque y viene la bruja y los ponen en una jaulita y se los come. Ese tipo de cuestiones infantiles. Entonces se mezclaba ese folclore con el que me crié, con los cuentos de hadas que leí, con la poesía, que es esta música que a uno lo rodea,
Y bueno, y se fue armando, o sea, los libros de poesía, por lo menos para mí, no son racionales, se van como tejiendo de a poquitito. Bueno, creo que ahí respondí, no sé si... Sí, perfecto. Y es interesante que esta leyenda de las rapadas te llegó también por una tradición familiar, ¿no? Es como que vas recuperando un acervo cultural que es muy propio tuyo y que de alguna manera, como decías, nos lleva hasta Ucrania. Tal cual. Y mirá, esas conexiones mágicas que hay, porque yo el libro lo terminé, dije, bueno, ya está, y fue prácticamente al mismo tiempo que empezó la guerra en Ucrania. Algo increíble, o sea, creo que fue más o menos en el mismo mes. Y yo venía, hacía años, trabajando, ¿no? Estos recuerdos, estas memorias de las historias, leía sobre los personajes del lugar. eh, y bueno, tiene que ver con cierta voz familiar, ¿no? Con cierta casi canción de cuna, te diría, porque los cuentos infantiles tienen eso, tienen como la canción de cuna es ese nido de la palabra. Y trabajás con personajes muy, muy fuertes de folclore tradicional, porque las rapadas son una especie de fantasmas, y también en un momento nombrás a Baba Yaga o Baba Yaga. Baba Yaga, sí. Esa es la que creo que es la figura folclórica más famosa y que incluso ahora muy reivindicada. Sí, sí, porque es una bruja, pero es una bruja con esa doble cara de la matriarca, digamos. O sea, en realidad es la doble cara de la madre naturaleza, si se quiere, porque es como destructora y creadora al mismo tiempo. Tiene esta cosa selvática. La historia de las rapadas eran unas monjas que se quemaron en un convento, no, unas novicias que estaban presas en un convento y se quemaron, ¿verdad? Tal cual, en realidad eran unas huérfanas. Huérfanas. Que iban a ser novicias después, eran unas huérfanas ni siquiera adolescentes, yo te diría prepúberes, que en un gran incendio en un asilo mueren quemadas. Y la historia dice que la única que se salvó en ese incendio fue la que después fue relatando esta historia. Entonces, murieron quemadas y en venganza atacaban, se creía en las aldeas, que atacaban a las chicas hermosas. Entonces lo que hacían las madres era raparlas, justamente, para que no se las lleven, para que no las ataquen. Claro, afear a sus hijas para que no las vieran las malas tan lindas. Bueno, y para que no les hicieran bullying, porque ahora, según parece, cuando hay grupos femeninos que hacen bullying, que también suelen pegarle a las más lindas, a las más buscadas por los bajas. Bueno, es verdad eso, sí, pasa. Así que estas rapadas se vengaban de su destino en las mujeres hermosas. Tal cual. Y la relación que tienen con la protagonista de tu Andrieva Grodok, que es un personaje histórico, es un personaje Claro, tienen una relación ambivalente, porque ella, de algún modo, esta mujer también después escribió es un personaje real, una escritora, bueno, que es la que las hace existir también con su escritura. Pero totalmente, la tomó de la tradición oral probablemente, porque esto es lo que tiene la oralidad, el vínculo entre la escritura oral, entre la oralidad y la escritura, es decir, el autor, la obra de autor, el autor toma, ¿no? Esto, que de alguna forma es lo que hago yo, este permiso que me tomo para hacer. Y cómo la mujer que escribe sobre los mitos termina siendo incluida por el mito. Totalmente. En realidad te diría devorada por el mito, porque por terror a las rapadas nunca salió al convento
y terminó dedicando su vida a escribir estas memorias, más otras historias, ¿no? Más otras memorias históricas. Nunca sabremos cuánto es leyenda. No, para nada. Claro, y tiene sí la parte oscura de los cuentos de hadas, pero también trabaja los estereotipos del cuento de hadas, con la madrastra mala. Totalmente. Sí, la orfandad, la noble. La niña bonita. Claro, totalmente. Acá falta el príncipe que la rescate, pero bueno. No hay príncipe, pero si bien no tenemos príncipes, tenemos ogros. Tenemos muchos ogros. No creo que se atreviera un príncipe a entrar en estos ambientes. No, Baba Yaga la salva, ella sí, hay una salvadora. El gótico no, claro, sí, por eso, el gótico no es para príncipes. Casualmente, vos nos hablabas al principio del programa del gótico, y de alguna manera el gótico está muy presente en este libro, ¿no? Jugás con esos tonos del gótico, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Es un libro oscuro que juega con el terror y que juega, como bien decía Lidia, con arquetipos del gótico. La bruja, los ogros, los asesinatos, ¿qué más tiene? A ver. Gitanos. La madrastra, mala y hermosa, no solamente mala. Porque no es mala y fea, sino que es como la de... Sí, toda la duplicidad. La de Blancanieves, ¿no? Sí. Bueno, vas a tener que leer un poco para ilustrar tanto que vamos a leer un poco, a ver. Dale, sí, leamos algunos poemas. A ver, déjenme ver alguno que tenga que ver con esto que hablaba. Pero no leas tan poquito, lee 4 o 5. Así, bueno, está bien. Y así vamos entrando. Son cortitos. Vamos entrando en el tema del libro. Bueno, les leo entonces por lo menos 2 seguidos. A ver, uno que se llama Rapadas, el primero que empieza, se llama Rapadas, viene contando la historia desde Andrieva, que crean el orfanato desde un lugar donde ella lo puede ver. Ella vive en un castillo y ve cómo se ceden las tierras y se levanta un orfanato. Entonces ve a las huérfanas desde su casa, cuando ella todavía es una noble que vive ahí, y con el tiempo termina viviendo ella en el orfanato porque asesinan a su padre. Esto también es parte de toda la historia oscura, ¿no? Bueno, el poema Rapadas. Espías iban por el jardín, pasitos irregulares, tal vez un castigo de la líder, una deuda, un soborno. Me escondía de ellas, festejaba si alguna de las rapadas menores era mordida por conejos o las tortugas que procreaban libres en el jardín francés. Un día llegaron por sorpresa, estaba a salvo, me había vuelto invisible. Maldición. Ha regresado madrastra. Tiemblan los lamparones de querosén, arden sus bocas inmundas. Un gitano galopa con ella, hacha caminos, va cortando la enredadera que los anuda de abajo. Madrastra desmonta, arrodilla a su hombre, le alza la cara, lo centra, a fuerza de un viento mental. Maldice. Un murciélago saldrá de la niña. Y les leo Baba Yaga. Baba Yaga es la que la salva, digamos, esta bruja mítica es la que la salva Andrieva del incendio. El agua tiene sus animales, peces, moluscos, seres ciegos de la napa profunda, los grandes paquidermos del pantano. El aire tiene sus animales, pican, zumban, liban con sus boquitas aguja. La tierra
tiene sus animales. El fuego no. Nada vive en el fuego, o el fuego mismo es un raro animal que come lo que encuentra. La noche del incendio, Baba Yaga me alzó, me rodeó con su anillo. Las que ardieron, las descarnadas, siguen afuera, abren su boca de pozo y hacen viento. Pido perdón, pero nunca responden. Van por el camposanto. ¿Por qué a ella, Baba? ¿Por qué a ella? Nadie más las escucha, nadie las ve, nadie huele el azufre. Esa es la maldición de la bruja, gritar a solas en el corazón de la estepa. Hermoso. Uno más, Marion, uno más. Una más. Orfanato. Acá es cuando relata cuando ya vivía allá, ¿no? Soy la menor del asilo. Por eso duermo atada y me ensucio los pies. Tengo múltiples madres que van muriendo en línea a medida que rezo. Soy la gata que entierra en el jardín los trapos que se roba. Para no dejar huella, las anunciadas me arrancaron las uñas. Vendadas, mis manos alzarán un reino paralelo al del convento. Muchísimas gracias, Marion. Bueno, y después de esta lectura vamos al intermedio, vamos a poner un poquito de jazz. ¿Y qué tenemos en el intermedio, Lidia? Va a haber una conversación entre Daphne Pidemunt y Washington Atencio. Muy bien, entonces vamos a escuchar y después, por supuesto, seguimos con Marion Bergenfeld y Rapadas. Seguimos charlando con nuestra querida Marion, una querida amiga, en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. Adelante, Carlos.
Apogeo. ¿Puede una flor ser conejito y boca de dragón, arcoíris de fuego, mandíbula vegetal? En apogeo abríamos pétalos, los hacíamos hablar. No entendíamos nada del daño. Buscamos una voz con los dedos, presionamos los labios hasta mancharnos. Bueno, este poema pretende, ay, qué lindo, Washington, tenerte acá. Ahora voy a poner un poco en marco de quién es este poema, que es de un queridísimo amigo a quien quería entrevistar hace un montón, que es Washington Atencio. Es un poeta entrerriano que nació en 1986, publicó una obra de jazmines, Nuestra sombra volcada en el río, Acaso luz, en Río Grande y Sueño con tigres, que es su último libro que recientemente se agotó. Vamos a hablar ahora. La primera edición integra varias antologías, entre las que se encuentran Jardín Putiverso, Mundos Maricas de la Poesía Argentina y Democracia y Hemisferio Queer, una antología bilingüe de poetas latinoamericanas publicadas recientemente en Londres. Coordina talleres de escritura, gestiona la librería virtual Jacarandá, que es una librería hermosa. No la conozco personalmente, pero sé que tiene un material precioso y forma parte del equipo editorial de Agua Viva. ¿Cómo estás, mi amor? Qué lindo tenerte finalmente. Al fin, pomos y platitos. Hola, Dafne, de mi corazón. Bueno, feliz de tener este encuentro que venimos soñando y craneando desde hace tiempo. Desde hace tiempo. Estuviste en Moebius, esto es para Moebius, el programa de Lidia y Gerardo. Estuviste en El Vivo y yo ese día tenía un recital en Buenos Aires y les pedí disculpas por mi inasistencia, cosa que vos entendiste muy bien porque sos mi amigo y me querés, y los chicos también. Pero la idea era continuar con el micro para que quede registro, que quede grabado también, y hablar un poco de tu obra en general. En el programa se habla de un libro, sé que se habló de Sueño con Tigres, que es un librazo. Contame cómo viene eso de que se haya agotado la primera edición. Ay, sí, bueno, hace unos poquitos días, un par de semanas, me avisaron las chicas de Salta el Pez, a quienes, bueno, les mando un abrazo inmenso, siempre agradecido por haber apostado por este librito, por Sueño con Tigres. Una editorial hermosa. Sí, estoy feliz porque hace tiempo venía con eso ahí masticándolo y bueno, en agosto del año pasado, justo para la FED, salió publicado con unas palabras hermosas de contratapa de la queridísima Robin Myers, bueno, como una conjunción de afectos ese libro, y me avisaron las chicas que se había agotado la primera tirada, así que ya está en marcha la segunda, ya andan circulando los libritos, como muy feliz y agradecido con toda la gente que lo viene leyendo y bueno. Feliz porque bueno, es un caminito que medio hacen solo los libros también. Así es como que hay tranca, ¿no? Contratapa de Robin Mayer, que se agote. Poesía, gente, no estamos hablando de una novela o de un ensayo de economía posmoderna, ¿no? Estamos hablando de poesía, que se agote un libro de poesía. Y en estos tiempos de una editorial independiente como Salta del Pez, que encima tiene unos titulazos y que la hacen re a pulmón y es una gente hermosa, para mí también es algo celebratorio. Sí, súper feliz. Aparte de esto, como digo, no solo el catálogo tremendo que tienen, que bueno, hay poetazos, pero podemos decir las traducciones de Vélez, y sacaron la obra reunida de Villalba, de Diego Mucio, etcétera. Y además esto, ¿no? Como, bueno, una editorial independiente, como bien decís vos, y nada, de alguien que tampoco está en Buenos Aires, ¿no? De acá de Paraná, Entre Ríos, como decimos, de las orillas, y eso también es algo hermoso cuando sucede, así que bueno, contentísimo. Después vamos a hablar un poco también de tu tarea como librero y como editor, pero vamos con otro poema. Este se llama Púa. El aromito florece cerca del alambrado. El aire que desprende se espuma en amarillos. Canto desde la espiga
el hambre palpita en copos de azúcar dorada. Pero es espinillo, y mi mirada se afila en agujas que se tensan al sol. Abandono el plumaje, mi canto se apaga en tu nombre. Cada tarde elijo la rama más filosa para estrellarme. Tremendo. Muy bien, y continuamos girando en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. Y estábamos en el intermedio también charlando un poquito con Marion. Una cosa muy interesante que dijiste, Marion, es esto del zoom que hace el libro, que va desde la historia particular a un poco la mirada de esa Europa oriental, ¿no? De casi Centro Europa, con su geografía y un poco con su acervo cultural, ¿no? Es un poco también, el libro va por ahí. Sí, como del yo
al nosotros, a ese héroe colectivo del que se habla tanto ahora, ¿no? Esa voz colectiva y esa voz colectiva y extraña, porque la verdad que para nosotros un pueblo eslavo es como distante, como lo otro, ¿no? Como algo muy diferente y no a nuestros propios mitos y a nuestros propios fantasmas. Sí, en la última parte del libro es como más general, filosofa un poco más y entra como en hablar de toda esta realidad fantasmática de una Ucrania que ya no es, porque habla de una Ucrania medieval que ya no es, y por el otro lado es la propia Ucrania que quedó en mí, que tampoco ya es. Es la infancia que es como ese fantasma que nos queda a todos, ¿no? El fantasma inconsciente. Claro, la voz de tu abuela, también la abuela Juana, que un poco totalmente fue tejiendo esta narración que quedó resonando y bueno, y se convirtió un poco en este libro, ¿no? En este libro que es un poquito un homenaje a esas historias, a esos antiguos mitos y a la infancia, ¿no? Los poetas siempre terminamos hablando mucho de la infancia porque hablamos del inconsciente, si no. Ese es nuestro alimento un poco. Y de ahí sale la palabra. Totalmente. Lidia, te cedo la palabra. Sí, a mí me llamó la atención en el poema, bueno, en los poemas, como por ejemplo Floración, que todavía creo que no lo leíste. No, ese es un poquito antes. La opción de Andreeva, que siempre está a favor de la esterilidad, ¿sí? De la madre muerta por sobre la madrastra y en definitiva de las rapadas por encima de las niñas. Por ejemplo, ella ruega por la esterilidad, dice, saldré a la noche a pedir que todo siga estéril. En realidad ruega por la esterilidad de la madrastra. Claro, en la noche de bodas del padre ella ruega por la esterilidad. Es como que ella siempre está jugando a favor de la umbra, del oscuro y de la muerte. De la umbra, es verdad. No lo había visto. Ella está fascinada con la oscuridad. Con las estatuas que son no están vivas. Representación no están vivas, es verdad. Son de algún modo también fantasmas. Claro, es verdad, en el primer poema, o en uno de los poemas cuenta que juega con las muertitas del bosque y todo juega eso. Si querés, para que quede bien claro esto, podrías leer los poemas esos que son álbum, y el que sigue, que es Bella, y el que sigue, que es Floración, que ahí queda... Bella lo leí. Y ¿Cuál leíste? Bella leíste. Bella leí. Floración podría. Sí, y álbum, que está antes, que no lo leíste. Claro. No, me parece que la que juega con las muertitas del bosque es uno que vos pusiste en la página que se llama Nacimiento, que habla del nacimiento. Si querés leo ese. Dale, sí, lee dale. Todos esos los que no hayas leído. Bueno, dale. Nacimiento. El ojo malo dejó su marca en la huérfana. Humo de misa para la niña que nunca llora, la que juega con las muertitas del bosque. Dicen las doncellas haberla visto en Shabbat, peinando una muñeca de piedra, hablando lengua de aparecidos. Nana puso un imán bajo el colchón, llevó ruda al altar, sal a todas las puertas, pero la preciosa traspasa lo que se interpone, desorientada, invencible, como todo animalito de tumba. Cuentan que en sangre la madre se le fue, una bata de hilo flotando por el cuarto,
tocándoles la cabeza, llevando a la criatura viva, hasta que de un tajo la partera les cortó el cordón. Ese es el nacimiento de... A ver. Amiga Imaginaria, ¿la leíste? No. Dale. Mamá es de porcelana, la peino, le cierro los ojitos y deja de ondular. Preparo té, la visto con telas del arcón, puntillas rotas, organza. Cerramos la persiana, no nos gusta la luz, ni el tren porque amenaza nuestra cristalería. Tal vez en primavera salgamos a pasear, yo de Chanel sobre los estiletos, ella bajo crochet, durmiendo en la carriola azul. Y ahora aparece la madrastra. Aparece la madrastra, leo Floración, que es la que vos nombrabas antes. Dale. Le trajeron orquídeas, arrodillada, con una capelina azul, madrastra, siembra. Saldré en la noche a pedir que todo siga estéril. Terrible la nena, ¿eh? La nena era brava. La madrastra era brava también, porque después la pesca con un amante ahí en medio del bosque a la madrastra, o sea que era brava la madrastra. La madrastra tenía una pulsión de vida, esta estaba aferrada a la sombra con su mamá muñeca. Sí, unida a la mamá muerta. Sí, es verdad. Estaba enlazada a lo siniestro, ¿no? Sí, ¿no? La madrastra era pura vida. Está bien que la mandó a quemar, pero bueno, era una asesina vital. Claro. Eros y Tánatos, ¿qué vamos a hacer? Buscaba su interés, la madrastra usaba peineta, se vestía bien, esta no, esa estaba con la oscuridad lo que más. Ella iba de negro, parecía Merlina. Escuchame. Esas imágenes de los locos Adam que tenemos. Sí, decime, Gerardo. Mario, la umbra, ¿no? Esto que te resonó en el libro y que es muy interesante, me gustaría que lo desarrollases un poquito. Y la umbra es como el fan. Por ahí podría leer el principio del epílogo, donde lo explico un poquito, porque la última parte del libro se llama Umbra. Entonces el epílogo dice así: los antiguos latinos, al igual que los actuales teosóficos, creían que después de la muerte, el alma humana se dividía en tres. El ánima, que subía al cielo, el manes, que descendía al Hades, y la umbra, o doble astral, que permanecía aferrándose a la tumba, aquello que había pertenecido al difunto. La umbra es entonces el fantasma, algo así como un holograma de lo que fuimos. O sea, y yo después desarrollo que tal vez nuestra poesía y nosotros mismos podríamos llegar a ser umbra de alguna otra civilización, quién sabe. No sabemos de qué estamos hechos y nos pensamos así. Bueno, ahora que existen la inteligencia artificial y los hologramas y los robots y todo eso, y que la realidad se desvanece de esta manera, podría llegar a pensarse también. Y seremos un fantasma en las mentes de las inteligencias artificiales que seguirán vivas después que nosotros hayamos desaparecido. Sí, ¿no? Es un poco aterrador, pero ahí no, pero en ese caso a la ciencia ficción. El terror lo van a sentir esas mentes racionales. ¿Vos decís? ¿Nos van a tener miedo? Y puede ser que tengan miedo, sí, como no, si nosotros las creamos quizás tengan miedo. Y a los ogros no les iba muy bien en todo este asunto. No. En el libro aparece el ogro más bien, el padre visto como un ogro, digamos. El ogro en vez de dar miedo, el ogro debería sentir miedo de entrar a este mundo de la niña con sus poderes, ¿no? Lo vencería. Baba Yaga la protege.
La madre es una muñeca, a la madrastra le sale el tiro por la culata, todo, léete el de Logro. Me están dando miedo, chicos. Me voy a asustar de Vos creaste esta niña Pero terrible. ahora me asusta. No, al contrario, está reempoderada, Andrievna. Les voy a leer otro. Le rezamos a Andrievna que nos proteja ella a nosotros. Vamos todavía. Vamos, abajo el patriarcado, dice Andrieva. Ogro. Carros, perros, gente del obraje, con palas negras salieron a encontrarla, cantaban una canción de cosecha, esa que repetía, los ogros lloran, cabeza abajo. Las mujeres faenaban pollos, por eso nos dejaron, a Ofelia y a mí, encerradas en el cuarto de música. Desgreñada, desaprendiendo a comer, pedía en la puerta del bosque, por ardillas triponas, esas que los gitanos cazan con una red y un pinche. Bailé todo el verano sobre una manta azul, hasta que padre se me comió la vaca, que era suya, como yo, que era suya. Lo sigo viendo sobre una mandíbula colosal, en el desorden de las partituras, cabeza abajo. Esa sobra. Buenísima. Marion, si nuestros oyentes quisieran acceder al libro, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, los libros están en la librería del Centro de la Cooperación, del CCC, que está justo enfrente del Cultural San Martín. Nos pueden escribir a nosotros, a ebook ediciones, ebook y belarga uk ediciones, todo seguido, @gmail.com. Esos son los dos medios. Y en Mercado Libre los tenía hace un tiempito, los voy a volver a subir, que por ahí es la manera más contemporánea y práctica también de conseguirlos. Pero sobre todo están en la librería del Centro de la Cooperación, que es la parte donde lo presenté, donde Juano súper amablemente siempre nos da sala, me hizo la presentación, y Patricia Díaz Vialet también acompañó todo este libro. Y bueno, el Teuco escribió un prólogo precioso que es un regalo infinito, una alegría total. Así que bueno, ese es el lugar donde se puede conseguir. Bien, entonces el Centro de la Cooperación, escribiendo a ebook ediciones. Está bien. Serían los dos medios. Los dos medios, sí, más prácticos para conseguirlo. Bien, perfecto. Bueno, algún día, ya nos queda poquito tiempo del programa, pero me gustaría en algún momento poder juntarnos también para charlar un poquito sobre el trabajo que hacen con ebook, ¿no? Con Bárbaro. Biblioteca Virtual de Poesía, que es pública y gratuita y nos permite acceder a tantos grandes poetas, ¿no? Sí, tenemos más de 80 libros subidos ahí, es totalmente libre acceder. Si alguien está escuchando, es directamente entran ebook y belargauk.com.ar, y bueno, es un trabajo que venimos haciendo con Ramón Fanelli, con mi compañero, hace ya más de 10 años, y realmente es una alegría poder difundir las voces de nuestros poetas argentinos y dar una opción, hacer red, hacer tribu de esto de lo que estábamos hablando. Incluso en Argentina no hay una biblioteca de poesía específica, Estamos en bibliotecas metiditos así, pero no hay una biblioteca física de poesía dedicada a la poesía como en otros lugares del mundo. Sí, perdón, te interrumpí. No, me interrumpí yo misma ahora pensando que quizás la Evaristo Carriego, que no logró no cerrar gracias al trabajo de los vecinos, que sí es de poesía. Sí,
Y otra cosa que estaba pensando también, que ahí en ebook ustedes tienen libros que no se consiguen en otro lado. Uh-huh. Sí. Totalmente. Es bueno, eso es lo maravilloso de la virtualidad y de que se puedan difundir a lugares muy lejanos también. O sea, nosotros nos lee gente, qué sé yo, de Japón, de Rusia, que hablábamos antes de Rusia. Quizás de Ucrania. Ojalá de Ucrania. ¿Cómo era el pueblo de tu abuela, Bukovina? Bukovina. Sí, cuando difundí tu poesía, alguien que no conozco puso en el Facebook, mi abuela también era de Bukovina. Sí. Sí, yo les contaba, Paul Celan era de Bukovina también. Sí, los bucovinenses. Los bucovinenses. Eso va para otro libro, me gustó. Está bueno. Bueno, Mario, sí, nos despedimos pidiendo que haya paz para los ucranianos. Totalmente. Para el mundo. Último poema, Marion, el poema del final. Te pedimos un poema más para cerrar el programa y agradecerte profundamente el hecho de que hayas compartido tu poesía con nosotros. A ustedes, un montón. Les voy a leer uno que se llama Baja Ucrania, que habla de esta Ucrania. Las viudas han bajado al mar. Se van los barcos. No llevan velo, pero el pueblo es piadoso. Llegaron juntas y de a una se irán, abandonando en el muelle a la viuda novicia, la novia de los veleros. De ella naceré, de ella y de un varón que vendía corales y tenía en la nuca un ojo místico. Seré su niña viuda, con redes y anzuelos jugaré, con la rueda del temporal, porque he nacido extraña, igual a tantas huérfanas de marino, sal en la sangre. Después me encerrarán, harán muñecas de tela, dulces que no probaré, mientras dure la fiebre y yo camine sonámbula hacia los barcos. Muchísimas gracias, Mario. Hermoso el poemario, hermoso el libro, y bueno, un gusto compartir con vos este ratito. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo fuerte, amigos. Muy bien, y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Gracias, Lidia, gracias, Carlos, y seguimos girando en la cinta de Moebius. Chao. MQR, más que una radio. Desde el amanecer hasta el anochecer, cada programa que suena en el aire está hecho con mucho amor. MQR porque somos MQR, más que una radio. Vení a Multicarnes Albino. Mejores cortes, mejores precios. Asado, milanesa, bife de chorizo y más. Juan Ramírez de Velasco, 641 Villa Crespo. Abierto de lunes a sábados. Seguinos en Instagram como @mcalbino y entérate de nuestras ofertas. Vení y disfrutá de la mejor calidad. Te esperamos. dedicación, sabor y tradición. Multicarnes Albino. Chacarera de la piedra creyita como ningún. Voces del Sur, un viaje radial por la cultura de nuestro continente sur. Elena, el Chucky Radio